Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas que nos acompañan el día de hoy. El día de hoy con un tema muy interesante y puede ser algo escamoso también de repente, que es la psicología de la discriminación. Y para ello tenemos aquí una persona sumamente importante y eminencia en temas de duelo y suicidio. Él es psicoterapeuta, profesor de posgrado y de práctica privada de más de 25 años y es nuestro querido doctor Jesús Enrique Romero Juárez, a quien le agradecemos nuevamente que nos acompañe y nos dé estos momentos, sobre todo de compartirnos el conocimiento. Miroslava, pues muchas gracias por la invitación. Yo estaba pensando, cuando me dijiste de esta invitación, digo, ¿qué materiales de los que tengo, de los que he visto con mis pacientes en mis clases, podría interesarle a tu público? Hay una filósofa valenciana que se llama Alicia Cortina, que utiliza el término aporofobia. Aporofobia se refiere al temor, a la discriminación, al rechazo hacia los pobres. Ella plantea que Europa, ciertas partes de Europa, en América, en Norteamérica, hay una gran tendencia a la xenofobia, al rechazo o a la repulsa hacia los extranjeros. Y esta filósofa valenciana dice que es falso, que no es el rechazo a los extranjeros. Al contrario, ella está hablando del país en el que nació. España es un país muy turístico. Cada año lo visitan, no sé las cifras, pero cantidades importantes de turistas. Y España se enorgullece de ser un país hospitalario con los turistas. Y lo que dice esta filósofa es que España, como muchos otros países, ella habla en el que vive, en el que nació, no es xenofóbica, es aporofóbica. Es decir, lo que se rechaza no es al extranjero, se rechaza al extregero pobre. Sí, no es lo mismo. No es lo mismo, porque el extranjero pobre es el refugiado, el emigrante que está en búsqueda de mejores oportunidades para él y para su familia. También leía esta información de esta catedrática española, me acordé de un amigo argentino que me encontré en California y me dice que él no ha tenido ningún problema en la regularización de sus documentos, de su familia, que él decidió vender lo que tenía en Buenos Aires, unas buenas propiedades, para cambiar de estilo de vida. Y llegó a hacer los trámites, dijo, quiero la residencia, iniciarla desde su país y tengo tanto dinero. Dice que las posibilidades fueron rápidas y el trámite fue inmediato. Entonces, Estados Unidos, esos países, seguramente México también, no es un rechazo al ser extraño o al extranjero, es un rechazo a la pobreza. Claro. Ese es un primer asunto que quería... No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Es un primer asunto que quería compartir. Y el segundo asunto que también, conectando ideas, ¿sabes tú que hay una enfermedad que se llama Chagas? No. Pues hay una enfermedad, se llama de Chagas, descubierta por un médico brasileño, de la que mueren muchísimas personas en Estados Unidos. Y hay muy poca información, hay más información, mueren más personas por esa enfermedad que por VIH, que por cáncer. Sin embargo, se habla muy poco de esta enfermedad, incluso en los propios Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que afecta a los pobres. Así es. Caray. Se muere más de Chagas que de malaria. La malaria, se habla más de malaria, lo has oído tú alguna vez, porque los turistas norteamericanos viajan a las selvas, al Amazonas. Se habla más no es una enfermedad exactamente de pobres, a diferencia de la enfermedad de Chagas, que está restringida a la zona pobre de Estados Unidos. Con estos dos ejemplos quiero iniciar nuestra charla sobre la discriminación, señalando que en el asunto de la discriminación hay muchos elementos, creencias, estereotipales, valores económicos. Este ejemplo que dice la doctora Molina es verdaderamente perfecto. Claro. En serio, no se rechaza al extranjero, se rechaza al extranjero que no tiene dinero. Y antes de seguir en materia, me gustaría preguntar, aprovechándote, esto que comentas del mal del Chagas. La enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas. Sí. ¿Consideras que el que no se le haga difusión es por una cuestión muy similar a lo que pasó con el VIH en Estados Unidos? Para que mueran los homosexuales,
que sea para acabar con los pobres. No creo que haya todo un plan, no creo que haya toda una confabulación. Digo, no fue el plan, pero Reagan no ayudó, ¿no? En su momento. A ver, no creo que haya un plan o una confabulación. Creo que esa desinformación sobre esa enfermedad tiene que ver con estereotipos, con pobreza, con discriminación. Como son gente pobre que no representa una mayor pérdida económica en términos del país, pues no duele esa pérdida. ¿Y cómo consideras tú que se generan este tipo de ideas que luego terminan en algún tipo de discriminación? Vamos a ver. La discriminación en general la podemos definir como un trato desagradable, injusto, no merecido a personas distintas a nosotros. De hecho, la palabra discriminación en la definición básica, no jurídica, tiene que ver con diferenciar. Ese es un sinónimo de diferenciar. Un niño no logra discriminar derecha de izquierda. Ahí estoy utilizándola en el sentido de diferenciar. En términos ya sociológicos, incluso jurídicos, seguramente, jurídicos es otra cosa, sí. ya tiene que ver con diferenciar, pero con dos características. Con diferenciar, con un trato inmerecido hacia otros que no piensan, sienten, creen, tienen los valores como yo. La discriminación tiene un primer elemento que tiene que ver con el etnocentrismo. Etnocentrismo. Perdón, los nervios. Pero ¿por qué nervios? Pues está padrísimo. Pues así pasa. Ese David que nos pone de nervios. Sí, yo creo. Tiene cara de malo. Sí. Se refiere a que hay una tendencia a creer que como yo me muevo en el mundo, como yo creo que son las cosas, como me organizo con mis valores, tiene que funcionar así todo el mundo. Y las personas que no funcionan como yo, que no se mueven como yo, que no creen, visten, sienten, vida sexual, de características físicas, raciales, económicas, todas estas son objeto de discriminación. Ese es el origen, digamos, social de la discriminación. Hay otros elementos que también son los estereotipos. Los estereotipos son creaciones cognitivas, son productos de nuestro pensamiento. Estereotipo viene etimológicamente estéreo, quiere decir duro. De ahí ya casi no se usa, pero el sonido estereofónico es el sonido duro, firme. Estereotipo es una creencia firme, más que firme, cuadrada, que no se mueve. Como decir, los mexicanos son flojos por naturaleza. Sí, no, como nos pintaban en el extranjero, ¿no? La persona como tipo ranchero, sí, con sus zarapes, su gorrito al lado del maguey. Eso es un estereotipo. Del cactus. Sí. Eso es un estereotipo. Es decir, es una creencia sobre ciertas conductas o características de otra población. Y esa es una de las bases de la discriminación, los estereotipos. Y el otro, los prejuicios. Es decir, los juicios anticipados sobre la conducta de los otros. Y generalmente son juicios anticipados negativos, desagradables. Un prejuicio tiene que ver te voy a dar un ejemplo que, es un poco personal, pero que habla ejemplifica en esto con mi mamá, en estereotipo y en prejuicio. Yo tenía 7 años, a alguna edad así, iba caminando hacia la panadería en la colonia Florida, donde vivíamos en ese momento, y sobre la calle de Margaritas había una casa donde vivía una familia con uno de sus pequeños que tendría síndrome de Down. Cuando iba, y siempre ese pequeño que estaba a la hora de la panadería, cuando iba yo con mi mamá, cuando caminaba yo hacia ese lugar y me acercaba a esa esquina y veía a esa niña, yo de 7 años, esa niña quizá de 9, 10 años, un poquito mayor que yo, mi mamá me tomaba y me agarraba, evitaba el contacto. Ni sin conocerla. Sin conocerla. Solo por su condición. Eso es un estereotipo. Ahí estaba mi mamá ejemplificando. Estaba un ejemplo de estereotipo y de prejuicio. Estaba sin saberlo, claro. Y a eso voy a retomarlo. Estaba sin saberlo, haciendo un acto de discriminación. Esto es importante que lo tomemos. A veces hacemos actos de discriminación sin saberlo. Sí.
Y a veces vivimos la discriminación sin saberlo. Eso es bueno, hoy regreso al asunto de mi mamá, que ya está con Dios. Mamá, estoy usando tu ejemplo para... Pero con mucho cariño y va a ayudar a muchas personas. Pues mi mamá tenía estereotipos de que esa persona, con características propias del síndrome, era peligrosa, como no correspondía con las características que ella, una indígena oaxaqueña, y que su hijito, el gordito, iba a su lado, como no correspondía, ya era algo extraño, algo para rechazarse. Algo diferente. Así es, exacto. Pues como pasa con las pandillas, ¿no? Bueno, con las personas tatuadas, más bien. Sí. Ven un tatuado en México y dicen es de pandilla. Sí. Ven un tatuado en Europa y dicen, ay, qué bonitos tatuajes, ¿no? Así es, exactamente. Son en Estados Unidos también. Son estereotipos, es decir, son creencias duras, mejor dicho, rígidas, y por lo tanto cuesta mucho trabajo cambiar. Cuando vean a Alicia Cortina, esta filósofa valenciana, dice que todos estos problemas de discriminación, por suerte, se pueden resolver, dado que son creencias que hemos aprendido por cuestiones familiares, herencia sociocultural, también se pueden desaprender. Y dice, plantea ella, yo lo he visto en mis clases, lo he visto en mi propia vida seguramente, la información es el primer elemento para prevenir, detener o resolver el problema de la discriminación. Ahorita acabas de tocar un punto neurálgico del por qué yo quería que vinieras así casi empezando, pero Dianita, bueno, tenía un poquito más era más importante, además era importante empezar con la normalización de la violencia, pero lo siguiente tenía que ser contigo forzosamente, porque es entender que es un fenómeno cultural, socioeconómico, jurídico, bla, 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 pero que sí lo podemos cambiar. Sí, o sea, seguro. No es para que nos deprimamos de que, híjole, somos un país súper discriminatorio y ya no tenemos remedio, sino sí se puede, y desde el punto de vista psicológico, emocional, que tú eres experto. No, sí se puede cambiar porque la discriminación está compuesta, y lo repito para que nos acordemos bien, en un conjunto de creencias rígidas que no corresponden con la realidad, y esas creencias se aprendieron, no nacimos con ellas. Los memes que encuentran en Facebook son muy claros, donde está un pequeño de 9 meses, 10 meses, tomando de la mano otro pequeño de 9, 10 meses, uno de raza negroide y otro caucásico, y se toman de la mano y van caminando. Sin bronca. Sin mayor bronca. Esas diferenciaciones sobre belleza, color de piel, raciales, todo se puede discriminar, cuestiones socioeconómicas, las laborales. De hecho, hay un video, no sé si tú lo llegaste a ver, y voy a ver que conseguir la liga y que se los pongamos en iusinteractiva.com para que lo puedan checar, o en el Facebook, en la página de Radio IUS Interactiva, que era de hecho fue así como también una prueba, eran niños y niñas que les hacían hacer algunas cuestiones de pelotitas y unos ejercicios, y cuando acababan, a los niños les daban más dulces que a las niñas. Y era un niño y niña. Y fueron diferentes, de diferentes razas y todo. Y lo maravilloso de la niñez y de no tener todas estas estructuras ya anticipadas y además que nos meten hasta el tuétano horrible. En la mayoría el niño se queda así, pero ¿por qué le diste menos que a mí? Sí, he visto, vean ese video. Sí, claro. Les voy a buscar la liga. Seguro. Y el niño en una de los tantas pruebas le daba la mitad de lo que le habían dado a él. Entonces eso está muy bonito porque ejemplifica lo que es el techo de cristal, famoso techo de cristal, que significa que dos personas de género distinto pero con las mismas capacidades y en el mismo puesto muchas veces ganan diferente, uno por ser mujer y el otro por ser hombre. El techo de cristal, también para que quizá el público no lo sepa, no lo recuerde bien, es en este ejemplo que dijiste, dos varón y mujer con las mismas capacidades. La mujer tiene un techo de cristal, es decir, algo que le va a impedir, a pesar de su capacitación, subir más en dinero, en ingresos, a veces hasta en prestaciones, en estatus en la empresa, en poder de decisión. Pero es de cristal y está perfecto como fue este término sociológico, porque no se ve
Y eso es otro aspecto que quiero señalar hoy, el de la discriminación que no vemos que hacemos y de la discriminación que no vemos que hacer, que recibimos. Hoy casualmente, ya les he comentado a los compañeros, ya nos vamos a un corte tan rápido, no. Pero bueno, ahorita que regresemos, me gustaría comentar, se lo voy a comentar aprovechando el corte, cómo fue, para que regresando nos diga su opinión desde el punto de vista del doctor psicoterapeuta, cómo lo ve. Perfecto. Entonces regresamos en un momento. Gracias. Pues mucho gusto de estar aquí de regreso con ustedes. Estamos con el doctor Jesús Enrique Romero, una eminencia en la cuestión de psicoterapia, especialmente en duelo y suicidio. Y entonces nos está haciendo el favor de compartirnos al día de hoy el tema de psicología de la discriminación. Y veníamos hablando de cómo ya tenemos todas estas ideas y que son finalmente estereotipos, que los traemos desde chiquitos. Y en el corte le comenté el caso que vivimos hoy, curiosamente, de que la ponente en el taller de discriminación nos comentaba que un código de uniforme es un acto discriminatorio, siempre y cuando no esté justificado. En una mina, en un lugar donde se usan químicos, y tienes que usar ciertos uniformes especiales, pero en un despacho no necesariamente. Pero hablaban de imagen y de que, por ejemplo, si vas a los tribunales, pues sí te podían mal mirar si llegabas pues no con ciertas características de vestir. Entonces en eso ya se lo comenté a Enrique para que nos diga cuál es su punto de vista, pero desde el sector de la... Pues mi punto de vista desde la psicología y de la psicología social es que yo les estaba retomando antes del corte, que les decía, para que se sorprendan, todos hemos discriminado, aunque no nos demos cuenta, y todos hemos sido discriminados, y a veces sin darnos cuenta, y voy a decir algo todavía peor, a veces justificando la discriminación. Cuando señalo a alguien que tiene un sobrepeso importante, o me dicen que estoy gordo, digo, pues sí es cierto, es que como cerdo. Esa discriminación que me están haciendo, la estoy justificando, da risa. Pero eso es lo que... Sí, porque a todos nos ha tocado un apodo o algo así, y nos hemos burlado de nosotros mismos. Una cosa es la burla sana de nosotros mismos, y otra es justificar el maltrato del exterior. De hecho, en alguna película, serie o en estas cosas, algún personaje femenino decía que ella se burlaba primero antes de ella misma, antes de que se burlaran de ella. Sí. Y eso es así como que qué terrible. O sea, lo tenemos normalizado hasta el tuétano, vuelvo a lo mismo. Una cosa, Miguel, la vez, tener la capacidad de reírse de tus limitaciones y de tus errores. Y otra cosa es justificar el maltrato que te da el exterior o que te dan otras personas. Sí, porque decía esta persona, para que no me duela tanto lo que me van a decir. Pero decirles todo lo que puede ser objeto de discriminación. Las características físicas, las formas de vida, la sexualidad, la discapacidad. Decir, pero ahí viene una persona y creo que es cieguito, no es una forma de trato, no es una forma de trato de cariño, es una forma de trato despectiva. Exactamente. Aunque luego tengo la fortuna de conocer muchas personas ciegas, usuarios de perros guías, y platicando ya con ellos así en corto, a mí eso de las personas ciegas se me hace una payasada. Pero yo creo que una paciente que sí sentía... A mí dime ciego. Exactamente, pero no cieguito. Es que yo sí me acuerdo de una paciente que tuve, he tenido pocas con discapacidad visual, que sería el norte, pero nadie va a decir persona con discapacidad visual. Mi paciente me dijo, dime ciega, y ya, porque eso soy. Pero cieguita... Sí, es todavía más despectivo. Exactamente. Lo que pasa es que también el poner persona antes del tipo de discapacidad que tenga o condición que tenga la persona es precisamente para darle la identidad de persona. Yo creo que no está mal esa exageración, aunque la persona luego te diga, ay, dime, enfermito o como sea, porque es una manera también de nosotros empezar a cambiar estas creencias y estos estereotipos, ¿no? Es como decir todas y todos. De decir cieguita.
a personas ciegas. Sí, es otra cosa. No, o sea, hay una diferencia, no solamente en el vocabulario, sino en yo cómo concibo el mundo. Y de aquí un día vamos a platicar de la inclusión en el lenguaje. Ese es otro tema que hay la Real Academia no lo acepta, hay otros que señalan que por qué hay que hacer esos cambios, de cómo el lenguaje es altamente sexista y discriminatorio. Es otro tema. Me tocó a mí estar en España en el 80 y en el 90, cuando estaba tan fuerte esta situación del lenguaje sexista, y había un libro que la gramática española es sexista, y los autores concluían que sí era sexista, que la Real Academia Española es una estructura rígida y vieja, por eso no acepta. Sí, pero es desde el lado de la semántica, la lexicología, eso es de y luego cuando te fijas quiénes componen la Real Academia Española, somos nosotros. Una gran cantidad de varones. Sí. En serio, hay más varones que... Pero bueno, es otro tema que también me llama la atención. Que de hecho en el 2000 empezó aquí muy fuerte, bueno, cuando entró más bien el presidente Fox, sí, que fue cuando se creó CONAPRED, gracias, yo cada vez que puedo nombro a don Gilberto Rincón Gallardo por todo, junto con las personas que lo apoyaron, por todo, gracias a él existe CONAPRED, se habla de discriminación y de derechos a personas con discapacidad. Ya se habla de un problema que antes era invisible. De hecho, en ese tiempo he oído algunas notas, leído algunas notas de que cuando le propuso hablar de discriminación al presidente Fox, dijo, ¿cómo? Pues si no somos racistas, confundían el término discriminación con racismo, y bueno, de ahí ya se empezó a generarse esta cultura que todavía estamos en pañales. Pero regresemos a nuestro tema psicológico. Estábamos en que todo lo que se puede discriminar, me quedé en discapacidad, en condición social o económica, como el ejemplo que inicié esta conversación. Por embarazo, las adolescentes embarazadas, las mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas en lugares laborales. También pueden ser objeto de discriminación. La maternidad es grandiosa, pero en su casa. Exacto, es lo que iba a decir, es la máxima meta de la mujer, pero aquí en términos productivos económicos, entre más lejos, mejor. Sí, porque me va a bajar la productividad. Es un proceso de... Exactamente. Por eso les decía que yo lo estoy viendo desde la parte psicológica, pero el asunto de la discriminación tiene que ver con psicología, sociales y económicos. La discriminación a la mujer embarazada es porque no es productiva, o la mujer que tiene hijos pequeños me va a faltar porque los niños pequeños se enferman. Pero eso piensan, porque si por ejemplo hicieran home office, o bueno, hicieran sus labores, por ejemplo, alguien de la oficina que no necesita estar físicamente en la oficina y que lo puede hacer, ahora con tantos medios tecnológicos los puede hacer vía internet, funcionaría igual de bien. Así es, exactamente. Pero es que también hay una cerrazón al cambio, ¿no? Por eso se llaman, Miroslava, estereotipos. Acuérdense de la etimología griega. Que no se me olvide. Estéreo quiere decir rígido, duro. Es algo que la persona lo hace naturalmente. Claro. Así, hace naturalmente el maltrato sin darse cuenta. Otros elementos que se pueden discriminar, la lengua. Bueno. Las cuestiones religiosas, la orientación sexual, ni qué decir. Las opiniones. Tú piensas que el lenguaje no debería cambiar con todes, la presidenta, el presidente. Yo pienso que sí debería cambiarse porque es una manera de que el lenguaje vaya permeando otras acciones. Sí, que vayamos interiorizando unos cambios positivos. Y cuando tenemos opiniones tan distintas, entre mi grupo de amigos voy a decir, no la vuelvan a invitar. Sí. Eso es en verdad, ya sé que parece un ejemplo ridículo, infantil, pero son ejemplos de discriminación. Es decir, la poca capacidad que tengo yo de pensar de otra manera. Por mi pensamiento cuadradito. Sí, claro. Yo en las clases, cuando manejo este tema, les digo a mis estudiantes, este es su pensamiento cuadradito. En los cursos de capacitación, con la terapia, lo que se hace es que le fracturo un poquito esta ventana cuadradita para que pienses de otra manera. Dejes de ser centrista. Piensa como otras personas. Al menos haz el intento de pensar como otras personas. Como debería, sí. A ver, meterse en la cosmovisión del otro o en los para términos más coloquiales, ponerme en los zapatos del otro. Exactamente. ¿Cómo se resuelve esto? Dice Alicia Molina, con educación e información. Claro. La discriminación es un problema que permea a todos, e incluso a niños pequeños, los niños pequeños que usan anteojos,
¿no? Que tienen sobrepeso, que O tienen que el niño pecas, que le dicen o lo que tiene que hacer y no lo o que dejan es hijo de opinar. una mamá o de dos mamás, Uy, o sí, que, qué cualquier barbaridad, situación, ¿no? por eso les podría decir, pero si se fijan, a lo que voy para dar el ejemplo de todas las creencias, todo acto discriminatorio tiene una creencia, una cognición, así le decimos, una idea que la justifica. Ok. Mi mamá discriminaba a las personas con síndrome de Down. Mi mamá tenía poca información social, educativa, pero era un acto discriminatorio. La creencia, aunque ella no sea consciente de esa creencia, es: ese niño enfermo podría contagiar a mi Enriquito. Esa creencia, así le decía mamá yo, pero sí. esa creencia que genera, de la que quizá no era consciente, operaba en su cabeza y en sus manitas y me retiraba. Claro. Todos los actos de discriminación tienen una creencia que aún quizá, de la cual quizá no somos conscientes. Eso se hace en los talleres de prevención, de información. De sensibilización, Así es. ¿no? La creencia, hay muchos mitos y creencias. La homosexualidad es antinatura. Esa creencia, eso es una creencia, ¿sí o no, público? Sí, pues claro. eso va a operar en ciertas conductas. Bueno, si de hecho era considerada una enfermedad la homosexualidad, bueno, hasta hace muy pocos años que la OMS por fin dijo que siempre no. Esa es otra creencia. Las desviaciones u otras elecciones son una enfermedad. Si esa creencia, ese conjunto de ideas, se va a manifestar en conductas. Si son una enfermedad, es decir, si son una enfermedad, hay que curarlos. Si son una enfermedad, hay que alejarse de ellos o ellas. Si son una enfermedad, se fijan cómo cualquier acto de discriminación tiene una creencia. Ese es el origen de la discriminación, las creencias que hemos aprendido en casa, No, dije socioculturalmente, pero una de las manifestaciones de la sociocultura, de hecho la primera, es la casa, donde yo aprendí lo que es peligroso de lo que no es, lo que es malo, lo que es rechazable, lo que es alcanzable, digno de alcanzarse, es en casa. Después vienen ya otras instancias sociales y otros aparatos con los cuales se refuerza. Y luego, por ejemplo, en las entidades, gubernamentales o en los lugares de trabajo, se hace como en escalerita, ¿no? El dueño tiene la creencia, entonces quiero que mi cuestión sea, mi empresa funcione de tal o cual manera y se permea hacia abajo, ¿no? Y luego, aunque el de recursos humanos le diga, no, pero mira, es que así no debe de ser, dice, no, pues así es, o cambio de recursos humanos. Ahorita, ¿no? les vean, para que me acordé de una anécdota de cómo se reproducen y heredan esos estereotipos. Está una señora, la fuente se me olvidó exactamente, pero el ejemplo es válido. Está una señora preparando un pavo en Día de Gracias. Y lo acomoda en el molde y al final corta las patas. Y su hija le dice, que está a su lado, oye mamá, ¿por qué haces eso de cortarle las patas al pavo? Ay, no lo sé. Tu abuela siempre le hace así. La abuela está viva, por fortuna le puede dar información. Oye, le marca, oye mamá, ¿por qué siempre haces esto? Es que en el molde que yo tenía era muy chiquito. Tenía que cortarle. Así se aprende, Miroslava, muchas de las cosas. Qué interesante analogía. Así es, por imitación. Tradición. Por tradición. Costumbre. Ni siquiera, por eso es lo peligroso de la discriminación, ni siquiera tiene que ver con algo directamente de hijita, todos los niños con anteojos, recházalos. No, ni siquiera es así. Es algo, la discriminación se aprende viviéndola. Como este ejemplo. O sea, no es que yo le dé clases a mis hijos de discriminen a las personas diferentes, no. Es a través de lo que dice mi esposa o una tía. Ay, ¿tu novio es tatuado? Oye, a ser de los peligrosos, ¿verdad? O sea, esa señora que le dijo a su adolescente que trae un amigo tatuado, ya jaló con él y con todos los tatuados, como diciendo, tatuado en su pensamiento cuadradito es sinónimo de peligro, rufián, expresidiario. Sí, los prejuicios y estereotipos. Ahorita se me ocurre un ejemplo de una amiga que quiero muchísimo, me voy a reservar el nombre, que ha salido en revistas para caballeros, porque además está guapísima.
Entonces estábamos en un curso y una señora oyó, no, la empezó a mirar, pero como si fuera, ¿qué? Entonces saliste en este tipo de revista. Dice, no, no, sí, dice, le dice mi amiga, no, sí. Y no solo una vez, dos y en portada. Claro, mi amiga es lo máximo, ¿no? Pero como algo así de que están, ay, qué linda eres y no sé qué, y casi se quería colgar con mi amiga esta señora de no soltarla, sí. Le dijo eso y se apartó. Entonces, qué terrible, ¿no? Porque además el que salga o no salga en una revista de caballo, pues si quieres la ves y si no quieres no la ves, pero eso no cambia la esencia de la persona, ¿no? Decía hoy en la mañana, ponían el ejemplo de una de las abogadas, decía que su hijito a los 7 años le dijo, oye, no critiques ni juzgues un libro por su portada. Sí. Y yo creo que es lo claro, que no nos juzgan por nuestro cascarón o todo lo que acabas de nombrar, ¿no? Todo esto que habla del cascarón, quiero retomarlo porque es la parte más importante del trabajo que hago, las consecuencias psicológicas de ser discriminado, Miroslava. Sí, que eso, no sé cuánto nos falta para el coño, no, si ya me... Es bueno, que regresamos con las consecuencias sí, porque mi querido David se mete tanto en nuestros temas que se le olvida avisarme el tiempo y yo me sigo, así como gorda en tobogán, pues sí. Pero regresamos con esto que es muy importante entender las consecuencias, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, nos vemos en un momentito. Pues aquí estamos de regreso, estamos hablando de qué más vamos a decirles y cómo cerrar, porque sí es muy importante hablar de las consecuencias que todo esto que hemos ido hablando, hemos ido desmenuzando, más bien ha ido desmenuzando nuestro experto de hoy en cuestiones de... Pues cómo lo tenemos tan introyectado este tema de la discriminación y las creencias. Y bueno, me comentabas que sería bueno acabar ya en este último bloque, abordar las consecuencias, para que eso también nos pueda ayudar a empezar a ser un poco más conscientes de no discriminar para evitar precisamente estas consecuencias, ¿no? Así es, Miroslava. Quisiera en este tercer y último bloque de nuestra conversación terminar con esta parte que yo creo muy importante, la psicológica, es a lo que me dedico, pero van a ver cuáles son las consecuencias de la discriminación. Daño a la identidad, daño a la imagen propia, agresividad, depresión, estrés, autodevaluarse. ¿Por qué daño a la identidad? Porque lo que nos forma, la identidad está compuesta por varios elementos, pero el principal es el de nuestras características físicas. Es el que vemos todo, es el cuerpo con el que nos movemos, con el que subí a este piso 26. Es el cuerpo que tengo que me permite mover, interactuar, cuidar gente, enojarme, pero también es el primer objeto con el que se muestra al mundo y el primer objeto de discriminación. Okay. Es lo primero, por cuestiones de piel, y respecto al cuerpo hay un montón de cosas, el color de la piel. ¿Qué más se puede discriminar? Si tiene anteojos uno o no, la estatura. En los hombres, los hombres que ya no tienen cabello. Sí, o son objeto de burla, de que se convierte eso en una pista de aterrizaje. Suena muy chistoso. O ahí junto al pelón, ¿no? O de los que tienen de quesito Oaxaca, que lo poco que tiene cabello se lo acomodan. Suena divertido. Suena divertido cuando no eres quien recibe. Sí, exactamente. Pero son actos de discriminación que digo, se hacen, tampoco se alarmen, a veces hay bromas entre compañeros, no todo es discriminación. La discriminación tiene que ver cuando es sistemático y que no da oportunidad de cambiar al otro. Eso tiene que ver con la discriminación. Pero estaba diciendo las consecuencias psicológicas. Hay una que es la que yo creo la peor consecuencia psicológica, la desesperanza aprendida. Con esto quiero decir que el sujeto no ve posibilidades de cambio en el futuro. Desesperanza quiere decir que yo ya no confío en mí mismo, ni en el otro, ni en el futuro. El sujeto que está, regreso al ejemplo de lo que nos habla esta catedrática valenciana de la pobreza, el sujeto que dice en algún momento, eso me pasa por ser pobre. Híjole.
Eso se llama desesperanza prendida. Es decir, además le está justificando que recibió un trato injusto en un servicio médico y dice, eso nos pasa a familia por ser pobres. Eso es desesperanza. Es decir, está legitimando la discriminación y además no ve posibilidades de cambio y mucho menos ve que esa situación de pobreza es objeto de una mala repartición del dinero en el país, de una situación de injusticia socioeconómica en el país. Eso es lo peor, no sé si lo dije bien, de las cuestiones psicológicas, que no veo esperanza, y si uno no ve esperanza, Miroslava, no hace cosas para cambiar. Y si no haces cosas para cambiar, te deprimes y vas por la vida por inercia. Vas caminando porque hay que caminar, pero sin... subsistiendo. Exactamente, no viviendo. Como dicen mis amigos, estoy sobreviviendo, no estoy viviendo. Esa es la principal consecuencia psicológica, al menos en lo que yo he visto, de la discriminación. El legitimar el maltrato de los otros. Entonces, si con todo esto que nos dices, podemos decir que es un tema de salud pública complicado. Es un tema así es. Y además alarmante y urgente de tratar, ¿no? Así bueno, es. Ahorita la depresión y el estrés son nuestras principales preocupaciones de salud mental y que se van a convertir en el futuro ya no tan lejano en problemas de incapacidad laboral y por lo tanto con repercusiones económicas. Que luego pueden terminar en suicidio, además. Algunas, ¿no? De esas, así es, exactamente. Qué terrible. Además, aquí hay que poner algo, dirían, pues que a ver qué hace el gobierno al respecto. El gobierno hizo parte de su trabajo, se adherió a las diferentes convenciones que hablan del tema de discriminación ya desde hace mucho, sí. Ya tenemos la ley, ya están los organismos para combatir la ley, entonces ahorita también nos toca a nosotros como... Sí. Ahora sí que como comunidad empezar a hacer un cambio. En la trinchera que nos haya correspondido. Como profesores de educación superior en mi caso, como informadoras como tú, como activista como tú, también. Como adolescente, mis hijas, espero que tengan esta cultura y esta formas de pensar. Y si no, que la googleen, ¿no? Sí, sí, claro. La ventaja es que tenemos ya acceso a la información muy distinta a como en otros tiempos, insisto, no saquen cuentas, ¿no? Que no había tanta información, a menos que estuvieras en ese sector educacional, ¿no? La discriminación es una enfermedad, voy a decirlo así. ¿Social? Así es, exactamente. Que se cura con información. ¿Más bien es un cáncer? ¿O nada más lo dejamos en enfermedad? Dejémoslo en enfermedad y algunos colegas me van a decir que le exagero, pero es una enfermedad en el sentido de que daña a otras identidades, daña a los potenciales de la persona. ¿Hay alguna ganancia antes de que, porque ya el tiempo sigue corriendo, pero fue una pregunta que se me escapó? ¿Gana algo la persona que discrimina? Sí, asegurar su endeble identidad. Ay. ¿En cristiano cómo sonaría eso? Endeble quiere decir débil, apenas está construida. Uh-huh. Y como tengo una identidad apenas construida, que le hacen así a la torre de Yenga y se cae, así tengo mi identidad. Lo que es distinto a mí, me amenaza. Discrimino. Me amenaza. Y la solución es ponerle distancia o aléjate de aquí. Porque no me vayas a tumbar. Eso gana. A medida en la que yo rechazo a lo distinto a mí, me aseguro de que yo soy lo esperable. Imagínate qué débil ha de ser mi autoestima o mi identidad, que para mantenerme firme tengo que rechazar o devaluar al otro. ¿Qué consejo, sugerencia le darías a estas personas? Caray. Que se acerquen a su psicólogo, de terapeuta de confianza. Sí. No, pero algo quizá más práctico, para que también puedan empezar a ver que también ellos tienen solución, que eso también es importante. Luego como que nos centramos mucho en la víctima y el que es maltratado, pero también el maltratador, ¿cómo le puede hacer? ¿Para dónde se mueve? También, aunque de otra manera, pero tiene su monto de sufrimiento y su monto de moverse en el mundo, no siempre tan funcional. Mi consejo es esto que voy a hacer. A veces lo hago con mis estudiantes. Póntelos, Miroslava.
Ay, ay, ay. Atrévete a ver el mundo de otra manera. Ay, sí Eso me es un maría, pero es ejemplo, tú lo ves, interesante, ¿no? Esto quiero decir, yo lo veo de esta manera, con este aparatito, por una discapacidad que tengo en mis glóbulos. Ajá, en la visión. Te invito, póntelo y ve las cosas de otra manera. Qué bonito. Vela de otra manera, inténtalo. Así, tú dijiste, ay caray, este está bien ciego. Pero yo sí me lo puse, Exactamente, ¿no? Pero bueno. pero intenta, cuando te estoy diciendo, cuando yo te digo alguna situación, tengo este problema, antes de dar tu juicio discriminatorio, haz un intento de ponerte mis anteojos y ver las cosas como yo las veo. Antes de criticar a alguien que tiene una discapacidad auditiva, que tiene un síndrome. O que trae un perrito de asistencia. Bueno, exactamente. Antes, trata de pensar o de ver las cosas como ve esa persona. Yo sí le digo eso a mis estudiantes y si se quedan así, en serio le digo, ayuda a tu paciente, soy terapeuta, por eso lo digo así, ayuda a tu paciente a ver la vida de otra manera. Qué bonito, me gustó mucho. Porque no quiere además decir que mis anteojos sean los partes. buenos, ¿eh? Sí, claro. Pero quiere decir que le ayudes a ver que el mundo es más amplio. El mundo no nada más son mis prejuicios y estereotipos. Hay más. Una característica del estereotipo, que como es rígido, no veo más, la ventanita. No se ve más. Si me permites, el ejemplo de la ventanita lo voy a estar usando muy seguido. Sí, claro, Ay, me acerqué mucho. Nuestros pensamientos es que la emoción. Son cuadrados, así, ventanita. Sí, entonces ya saben, cuando hable de ventanita ya saben lo que es, y si no les diré, regresense a ver el programa así en donde estuvo con nosotros ahora sí que todo el conocimiento que nos está compartiendo nuestro querido doctor Jesús Enrique Romero. Entonces, para que cuando en futuros programas ya lo estaremos diciendo para que lo entiendan, porque además él nos hace ejemplificado de una manera muy sencilla muchos temas que si te fueras a la academia sí son difíciles de entender. Entonces, ya así desmenuzados, pues ya les estamos dando muchas armas, queridos radioescuchas o videntes, los que nos están viendo, para poder empezar a combatir esto, que nos va a llevar mucho tiempo. Hace rato en un corte hablábamos, ¿no? Que 15 años. Desde que se creó la ley. Desde que empezó la CONAPRED con la ley. Sí. Pues no es nada, ¿no? En el 2003, la Ley Federal para la Prevención de la Discriminación. Sí, 15 años. De hecho, COPRED, que es el local de la Ciudad de México, tiene como 5 o 6 años nada más. Entonces, bueno, pero bueno, ya estamos en el cambio, entonces... Ya hasta se está hablando de discriminación. Sí, y ya hay un programa de discriminación que además, yo como se los dije desde el primer programa, hay que ver a todos los participantes de la discriminación y todos tienen cabida en este espacio. Entonces, no, de verdad, no sabes cómo valoro todo lo que nos enseñaste hoy. Hoy aprendí un poquito más y muchas gracias. No, qué bueno, porque qué bueno. A veces también uno como, ahora sí que ser maltratado, a veces no ves que el que te está maltratando no necesariamente es porque te quiera maltratar, sino porque no tiene los elementos para entender la situación cuadrado, que estás viviendo. Y nadie le ha dicho, ve el mundo de otra manera. Sí, por eso fue la esencia de este programa. Eso, también. Acuérdense también esta frasecita, me gusta que la digo, eso lo explica, no lo justifica. Exactamente. Ya nos están presionando ahí. Sí, no, pero dice que 3 minutitos, entonces bueno, podemos, no sé si te gustaría abordar alguna de las consecuencias en específico, de las que nos comentaste, aparte de las esperanzas, que esa es la más sí existe tremenda. Alguna ya investigación seria de que la discriminación en cuestiones de identidad sexual sí está conduciendo al suicidio. Ese es pero eso ya está ligado con otro tema, la discriminación en comunidades vulnerables, diferentes, por decirle de alguna manera. Y las terapias de reconversión, ya nada más para irnos con esa idea, que también traeremos. Es el mayor ejemplo de que no tolero lo que es diferente a mí y quiero convertirlo en un ejercicio egocéntrico, como les decía hace rato, y quiero convertirlos a lo que yo creo que debería ser según mis valores, conducta y lo que he visto en mi familia y en mi sociedad. Es el mayor ejemplo. Y tú que eres experto en las emociones, ¿tú crees que obligando a alguien pueda cambiar algo? No vayan a eso, o sea, eso no existe. Las terapias de reconversión no existen.
O sea, Ni sí sirven. las hacen, Bueno, pero, sí existen. Bueno, pero sí no, existen. No sirven de nada. sirven, ¿no? No sirven de nada. No se Bueno, puede... para traumar a la persona, bueno, ¿no? para dañar y para conducirla a la baja autoestima y al suicidio, pero no sirven para reconvertir una identidad, porque la identidad, una vez construida, no se cambia. Ese es un tema también que un día hablaremos. Pero discriminación no es identidad, o sea que la discriminación tal vez nos cueste trabajo, pero sí la podemos cambiar. Sí, la discriminación sí, porque es un proceso de constructos mentales, de pensamientos, y los pensamientos sí se pueden cambiar. Entonces me voy un poco más esperanzada. O sea, la discriminación sí la podemos cambiar. El cambiar a otra persona no lo podemos hacer, sobre todo en cuestiones de identidad. Sí. Pero sí, también le tenemos otra noticia, que sí podemos vivir junto con ellos en un ambiente de respeto, entendiendo que el otro simplemente es una identidad diferente y que si yo me trato de poner, ahora sí que de usar los anteojos de la persona o de poner en sus zapatos, me puede ayudar para entonces no verlo como una amenaza a mi quizá endeble autoestima, ¿no? Así es, como exactamente. Se aprende. Sí aprendí algo. Es buen estudiante. Sí aprendí, sí entendí tantito. Un último consejo, reflexión, sugerencia. Pues en el Consejo Nacional de Prevención hay capacitación, naveguen un poquito ahí, hay cursos, hay libros maravillosos. Es que no estamos obligados a que nosotros mismos podamos cambiar nuestros pensamientos. Es una discriminación pensar que yo solo puedo. No. También se vale pedir ayuda como profesores, organícense como escuelas y pedir ayuda a las instancias, al Consejo contra la discriminación. El Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación o el local. Así es. Y hay cursos de capacitación. Pues hoy tuvimos uno. Se vale informarse. O sea, mi consejo es que no tengo por qué resolver yo el problema solo. Si ya me di cuenta, se vale pedir ayuda. Sí, por lo menos, bueno, espero que ya hayamos sembrado la semillita de la duda. Y como dice el doctor, hay muchísima información, específicamente en CONAPRED, inclusive cursos en línea en los que se pueden inscribir para aprender más de este tema. Hay maravillosos textos de los que principalmente les recomiendo para nosotros que vamos empezando en este camino de la discriminación, son los del doctor Jesús Rodríguez Cepeda, que tiene unos específicamente de discriminación que puede darles mucha luz a estos temas. Entonces, pues yo te agradezco muchísimo nuevamente, querido doctor Jesús Enrique Romero Juárez, el que hayas estado con nosotros, que nos hayas compartido todos estos conocimientos y sobre todo que nos hayas dado luz a cómo es que se dan estos fenómenos, esta enfermedad social, le vamos a llamar por su nombre, y cómo va creciendo, porque es un monstruito, pero también cómo podemos empezarla a combatir y sobre todo para que no lleguen a estas consecuencias tan terribles como la desesperanza. Así es, exactamente. Y ya quedas, por favor te pido que sigamos platicando en futuros momentos de tantas cosas que todavía hay que abordar desde el punto de vista psicológico, emocional y de todos los temas que tú eres experto de la discriminación. Y pues muchísimas gracias. Miroslava, fue un gusto estar aquí. Espero que no me haya pasado de ser demasiado didáctico y de ejemplos concretos, pero creo que pueden ayudar a entender un problema importante en el que estamos. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos y todas ustedes por habernos acompañado. Nos pueden dar like, nos pueden mandar sus comentarios si les quedó alguna duda y sobre todo los esperamos la próxima semana. Y este programa, como todos los demás, queda grabado en las diferentes plataformas donde nos encontramos por si quieren volverlo a ver para que entiendan bien todos los conceptos que pudimos revisar el día de hoy. Y pues muchísimas gracias y tú también discriminas. Hasta luego. Hasta luego.
Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos que nos acompañan en ¿Y tú también discriminas? Por YTD Radio. Bueno, que ya David bajó el aire porque sí sonaba un ruido. Y bueno, aquí con una invitada, Aleja, que ahorita nos estaba contando en Facebook Live unas situaciones muy interesantes que nos va a compartir a detalle poco a poco, y la tuvimos que interrumpir porque ya entrábamos al segundo aire, le llamo yo. Y bueno, quiero darle la bienvenida a Emma Jessica Duvali. Gracias Miroslava. Es un placer estar aquí. Un placer estar aquí en espacios que nos están haciendo visibles, en espacios donde dignamente podemos venir a representarnos, hablar y platicar de temas que, bueno, nos atañen a todos como sociedad, porque pues quieran o no quieran, somos parte de. Claro. Y bueno, porque uno de los temas que yo les platicaba desde el piloto y el primer programa es de que para combatir la discriminación hay que trabajar en la inclusión y sobre todo en el respeto a la otredad, como dice la maestra Dianita, que le mandamos un saludo si por ahí nos anda escuchando. Sí, besos y abrazos. Y bueno, Emma Jessica es mujer transgénero, es luchadora social por los derechos LGBTTIQ+, que ahora ya le agregaron el plus, y bueno, ha sido ex-vedette, y bueno, ahorita ya no le quiero decir más. Hija, y muy buena psicóloga, doctora, tiene una que aprender de todo, amigas. Pero bueno, ahorita ya no quise decir más porque poco a poco en el transcurso de este programa nos vas a ir revelando tus anécdotas, tu vida, y a través de tu vida poder acercarnos. Eres nuestra primera invitada trans, mujer trans y tú también discriminas, y pues quisimos que fuera contigo para ir conociendo a través de una vida tan interesante y tan rica de experiencias, no todas lindas, pero finalmente experiencias de vida, conocer este mundo tan interesante que es el mundo de la comunidad trans. Sí. Que digo mundo no con el ánimo de alienizar, ¿no? Sino digo mundo en el ánimo de que está lleno y rico de muchísimas cosas que muchos que no hemos tenido contacto con comunidad trans ni siquiera nos imaginamos. Decías que muchas de esas historias no son tan lindas, efectivamente, pero se dice que con la edad maduramos. Yo digo que maduramos con los chingadazos. Así Entonces, es. Nosotros las mujeres trans tenemos que aprender y vamos creciendo y vamos creciendo y vamos creciendo a base de chingadazos. Desde los papás, desde la escuela, desde la religión, desde la sociedad. Eso es lo que nos ha hecho empoderadas. Y por supuesto, el 99% de las mujeres trans somos resilientes. Tratamos de que todos estos baches que nos suceden en la vida, le sacamos provecho, tratamos de sacarles provecho. ¿Para qué? Para hacerte mejor, para ser una mejor ciudadana, para ser una mejor persona. Sí tenemos que batallar con esta. El tema de que estamos aquí hablando, bueno, da para muchísimo. Tiene un principio básico. Mira, yo creo que el principal lugar donde aprendes la discriminación es en la casa. El principal lugar y con quienes aprendes a discriminar son los familiares, los papás. Los niños crecen con tendencias a poner apodos. No nacen, crecen porque lo aprenden. Sí, claro. La gorda, la pecosa, y ya desde este momento ya están haciendo discriminación. Sí, porque a veces los apodos no son lindos, no es como la bonita, sino luego es el gordito. Yo recuerdo en alguna ocasión que llegué a mi casa y le dije a mi madre, mamá, fíjate que mi amiga la gorda le pasó esto, y me dijo, a ver, ¿cómo se llama tu amiga la gorda? Se llama Marta. Dice, pues a partir de ahora es Marta, porque a ti no te va a gustar que a ti te pongan apodos. Cosa que sucedió después. Sí, bueno. Entonces, a partir de ahí, yo aprendí que no debo ponerle apodos a las personas, pero si esto no me lo hubiera inculcado mi madre, seguramente, porque vengo de un padre veracruzano, apodiento, a todo mundo le tenía que poner un apodo, entonces yo lo estaba aprendiendo. El flaco, el chimuelo, el choco, el chico, el patachín, como tú quieras y mandes. Entonces,
de lo que hablábamos el otro día, Sí. la discriminación entre las propias hermanas trans. Ay, ahí viene la Choco. ¿Por qué la Choco? Porque se parece a los chocorroles. Ahí viene la fulana. Ahí viene la Cari no sé qué. O sea, esta discriminación que existe entre nosotras mismas. Pero todo esto es aprendido. Claro. Y tenemos que aprender a irnos quitando de esos chips que nos metieron en la casa, porque ahí es donde aprendemos. La primera discriminación que aprendemos, Sí. el papá El va rechazo, el papá ¿no? va con el niño y el niño le dice, papá, ¿por qué se están besando esos dos señores? Alguien quería hablar. ¿Por qué se están besando esos señores? Pues porque se aman, punto. Y no lo Pero dicen si tú así. les dices a los niños, porque son putos y le van a la América, ya está mal. Ya el Claro. niño, ya le metiste un chip. Todos los hombres que se besan entre ellos son putos y le van a la América. Y además a la América. ¿No? Porque además es así, en Sí. nuestra cultura es así. Oye, Emma, pero aprovechando que estás aquí y yéndonos un poquito a tu historia, si nos los permites, me gustaría mucho que compartieras con nuestra audiencia cómo fue que pues fueron tus inicios para tomar la decisión de una transición que ha llevado muchos años. Yo me pero supe ¿cómo mujer fue y desde me tu supe, infancia? y me supe niña toda la vida. Toda la vida. Yo desde los 8 años, 9 años, a los 8 años tuve un despertar sexual. Instinto, me despertaron el instinto sexual a los 8 años. Entonces, a partir de ahí, yo entendí que yo era una mujer, que yo era una niña. Yo no jugué con los niños, yo no jugué deportes de niños, yo no quería la ropa de niños y yo no quería estereotipos de varones. Yo quería estereotipos de mujer, porque yo me reflejaba en estas cosas. Cuando te cachó la mamá con la toalla en la cabeza, cuando te cachó el papá con los zapatos de la mamá, cuando todos estos pequeños detalles te van dando un indicio de que tú eres una niña o un niño trans. En ese tiempo, en los 60s, no se hablaba de esto. Antes de que nos continúes hablando de tu historia, ¿no nada más nos podrías explicar por qué se llama trans o a qué se refiere a ser trans? Porque se hace una transgresión o una transformación a como te dicen. Cuando tú naces, dicen, a ver, ahora, dicen, Uh-huh. trae genitales de macho o trae genitales de hembra. Pero como trae genitales de macho, le vamos a enseñar que se viste de azul, que va a ser un cabrón, que le va a ir a la América, que pantalones y la niña las muñecas y guau, guau, guau. Cuando tú te sales de esto que la misma sociedad, que la misma te impuso, porque la mujer y el hombre se construyen en esa sociedad. Claro. Entonces tú te adoptan y tienes que adoptar la apariencia que ellos te dijeron que debes de tener porque naciste con genitales de macho. Pero cuando viene la cuestión de la trans es cuando el niño no está de acuerdo con esto y dice, no, yo quiero ropa de mujer, yo quiero muñecas porque yo me identifico con esto que estoy viendo, yo me siento a gusto así. Si en mi época hubiera existido esta apertura que hay ahora, yo hubiera sufrido mucho menos, no se hubieran cagado en mis mochilas. No hubieran escupido mis libretas, no me hubieran hecho las pambas chinas, no me hubieran hecho burla. Para mí salir al recreo era terrible, era el peor castigo el recreo. Hubo un tiempo en que descubrí que me podía ir a sentarme a una banca que había junto a la dirección y ahí era donde no me tocaban los chamacos, porque si yo salía al recreo eran pambas chinas, eran aventones, eran rompimiento de ropas, me desaparecían mis suéteres, los encontraba en las botes de la basura. Cuando regresaba del recreo mis libretas estaban llenas de escupitajos, en 2 o 3 ocasiones se cagaron en mi mochila. O sea, yo no hubiera sufrido todo eso, a mí me tenían que defender las niñas de 6º año, yo me tenía que meter entre la bola con las niñas para que los niños no me agredieran. O sea, yo no hubiera vivido esto. Con las autoridades de la escuela. Los maestros eran tan ignorantes como cualquier otro. Eran muy ignorantes y ellos pensaban que el problema era uno. A mí el maestro de la escuela secundaria tecnológica en el 74 me dijo, no hay más escuela para ti con esa apariencia que traes, porque yo ya me depilaba la ceja y traía el cabello un poco largo. Imagínate que un director de una escuela te diga eso ahora. Bueno, por lo menos vas a Conapred o a Copred y haces pero algo en ese al tiempo, respecto, cuando él me ¿no? lo dice de frente, porque yo iba a hacer mis exámenes extraordinarios. A duras penas se hablaba de derechos humanos. No, ¿cuáles derechos humanos? Y no había.
O sea, se hablaba, pero en la academia. Estamos hablando del niño puto que viene a quitar la paz y la santidad de los salones. Que bueno, sí quiero hacer aquí una precisión, que se tienen que manejar las cosas tal cual se decían, entonces no podemos esconderlos, Puto, joto, ¿no? maricón, choto, soplanucas, Que son cosas cachagranizo, sumamente agresivas. Claro, pero mucha gente criticó de que la FIFA dijera que ya no se podía hacer ese grito con la famosa frase, y yo considero que estuvo bien, porque Claro. es seguir normalizando algo que no debe estar muy normalizado, que es la violencia. Es seguir normalizando palabras que han agredido a personas. Y por décadas. Porque hay hombres homosexuales que si les gritan puto en la calle, no pasa nada. Ellos siguen su vida y continúan. Pero cuando yo paso y una bola de personas que están ahí me gritan joto, puto, maricón, yo siento las ganas, lo que hice de joven, de regresarme, confrontarlos, enfrentarme y agarrarme chingadazos con ellos, aunque me acabara con las rodillas sangradas, porque yo me estaba defendiendo. A mí no me gritas así, a mí no me hablas así. Ahora ya no. Claro, ya tengo una madurez y aparte las rodillas ya no me lo permiten. Yo digo, ay, sí, que me griten lo que quieran. Pero hay hombres homosexuales que también les es agresivo que les griten esto. Claro. Un amigo me dice, es que a mí cuando me dicen joto o puto, siento que me jalan los pelos de todos los lados que tú te puedas imaginar. Hasta de por ahí. Entonces estamos hablando de que hay que empezar a quitar estas palabras. Yo entiendo, son chips que nos han metido. Mira, yo tengo hermanas trans que todavía hablan y dicen, ay, está la bola de pinches putos, y son puras mujeres trans. ¿Me entiendes? Pues luego nosotros, entre mujeres, ay, las viejas, o sea, o la vieja esta. No, bueno, la edad es ya otro desde tema. Ahí ya estamos mal, ¿no? Sí debemos, sería interesante que nos diéramos la oportunidad de reaprender. Y bueno, no olvidar que las groserías sí llevan la intención de ser una grosería, más que lo sea nada más por el simple hecho Un de apodo existir, no puede ser lindo. No. A menos que sea bonita o princesita o príncipe. Y de todas maneras, a mí no me llames princesita, güey. Yo sí, dime mi nombre. Puede ser peyorativo a escondiditas, sí, ¿no? Así de princesita, calladita. Y en un chaparrita. No. A mí no me llames princesita. Dime por mi nombre, papá, ¿no? Empezando porque el papá es muy, ay, mi princesa. ¿Cuál princesa? Soy una mujer, soy una niña, pero voy a ser una mujer. Y al rato de princesa no voy a tener nada y me vas a estar pegando y me vas a estar llamando la atención porque tu princesa, pues salió a lo mejor hasta príncipe, o salió cabrona, o salió revoltosa, o le gusta. Y ya la princesa se acabó. Sí. Y entonces cuando el papá tiene que llegar a otras cuestiones, si empezamos a educar que al papá le tiene que decir a su hija por su nombre, a ver, te llamas Rosa, ven, ¿qué pasó en la escuela? Mira, yo te quiero mucho, te amo mucho, pero tienes que aprender que hay reglas y lineamientos. Punto. Claro. Ay, mi princesa, mi príncipe, mi caballerito. No, estas cosas ya desde ahí empezamos a ponernos etiquetas. Sí, pues desde chiquitos, ¿no? Entonces, pues sí es difícil. Yo me acuerdo que a mí me decían, ay, chaparrita, pues sí estoy chaparrita, pero yo estaba en un colegio donde todos eran altos y yo era la chaparrita. Entonces, como que no me gustaba y sí me causó un trauma. Tuve que ir al endocrinólogo a ver si me crecía, pues no me creció, ¿verdad? Ya cuando me dijeron, no te preocupes, te quedan de todos los tamaños, dije, pues qué bueno que soy chaparrita. Pero cosas así que además pueden marcar la vida de una persona por siempre jamás. Sí, entonces en la niñez yo descubro que soy niña, descubro que soy un adolescente, siempre en busca de las caricias, siempre en busca del amor, siempre en busca de los besos y siempre en busca de la aceptación que no me pudieron dar mis papás, con lo cual yo viví muchos años muy resentida, pero afortunadamente con el tiempo lo vas trabajando. Al final de sus años de mi padre, él y yo acabamos como grandes amigos. Fue un hombre solidario, amoroso, apoyador. Con mi madre no, con mi madre me está costando mucho trabajo, que ahora es mi hija, por eso digo que soy madre, porque ahora tengo una hija de 98 años, porque es mi hija. ¿Quién le cambia los pañales? ¿Quién la baña? ¿Quién la medica? ¿Quién la cuida? ¿Quién le da de comer? Pues yo, es mi hija, entonces con ella sí me está costando mucho más trabajo, pero entiendo que son procesos, ella no va a cambiar, entonces la que tiene que hacer cambios soy yo, ¿no? Ella, porque además hay una cosa, yo estoy rompiendo cadenas.
Ella creció así, a ella la Que esa educaron es otra. así. Luego como que nada más nos ponemos en el plan, Ay, me hacen la me víctima, martirizo. No, pero ella, hay que ponerse en los zapatos ella del me ha otro, platicado ¿no? unas historias terribles de intentos de violación por parte del papá, del abuelo y del padrastro. Qué horror. Que eso es terrible, y las tías, muchas fueron abusadas, y las primas de Y ellas, todo era secreto de familia. así es, y terrible, las ¿no? primas de ellas tuvieron hasta hijos del abuelo. Cosas terribles, cosas espantosas. Entonces ellas salen huyendo y ellas nunca recibieron una caricia, nunca recibieron ese amor, siempre recibieron la discriminación por ser mujeres, porque recuerda que ser mujer en este país en ese tiempo era menos. Todavía, Bueno. desafortunadamente, pero ya no, quizá no tanto. El ejemplo que yo te daba hace rato, cuando un papá descubre que su hija es lesbiana, dice, bueno, pues no hay pedo, es lesbiana, le gustan las pinches viejas y ya no pasa nada. Pero que descubre que su varón quiere ser mujer, dice, no mames, ¿cómo crees? Ahora quieres convertirte en pinche vieja, guagua, porque siguen viendo a la mujer como un piso No, menos. pero además estás agrediendo contra su prestigio del señor que Por tiene supuesto, a sus de la machos, sangre. ¿no? Sí, claro. Sí, y eso es una culpa que te crean los papás terrible. Yo viví muchos años con esa culpa porque yo no había sido el hombre que mis papás querían. Que además es cultural, porque ellos Sí. crecieron en Con un ambiente, ese, exactamente. porque le decían, tú eres el macho, eres el carnicero, tienes que tener 4 viejas, muchos hijos, tienes que hablar con Y muchas mantener a groserías. todos, por lo menos antes sí era mantener a todos, ahora Sí, no, tienen no, no. muchas familias, no mantienen a nadie, ¿no? yo Pero sí es no me otra puedo, historia. yo sí no me puedo quejar. Nosotros fuimos la casa chica y soy hija única en este matrimonio. Fuimos la casa chica, sí, pero a mí no me faltó nada. Pero fíjate, un día me confronté con mi padre y me dijo, ¿cómo es posible? Tuviste los mejores juguetes, la mejor ropa, ni mis otros hijos tuvieron lo mejor que a ti te di. Y yo le dije, sí, pero yo no tuve tu tiempo. Yo no tuve tu presencia cuando se cagaron en mis mochilas, cuando me golpearon, cuando me sangraron la nariz, cuando me rompieron el corazón y cuando me rompieron las nalgas. No estuviste ahí. Pues sí. Pero él no pudo tampoco, porque no Sí. sabía. Y No sabía cómo estar. tratar a una persona que se estaba convirtiendo en mujer. Había nacido hombre. Sí. No sabía. Bueno, nos vamos a tener que ir a un corte, pero me gustaría que regresáramos continuando cómo fue a partir de que dices yo soy así y que el mundo gire, aunque ahorita todavía en ese momento la familia tampoco era completamente aceptada tu situación, para llegar a una parte de tu vida que es sumamente interesante, que sí es importante que también platiquemos, que bueno, tiene mucho que ver también con los estereotipos que se le dan sobre todo a las mujeres trans de qué pueden y qué no pueden hacer en la sociedad. Entonces, no se despeguen, seguimos aquí en Y tú también discriminas, nos vemos en un ratito. Gracias, muy bienvenidos y bienvenidas sean los que se acaban de conectar y los demás estamos aquí de regreso. Y para los que nos escuchan posteriormente, estamos hoy con un tema sumamente interesante que es las mujeres trans, pero a través de una historia de vida y de la historia de vida de Emma Jessica Duvali, que nos hace el honor de acompañarnos el día de hoy. Y nos está faltando tiempo, ya le dije en el corte, vamos a necesitar módulo 2, 3, 4 y hasta 5, los que sean necesarios, para que nos vuelva a acompañar, porque hay mucho que decir de esto. Y bueno, nos quedamos en esta etapa en la que, bueno, tú ya sabías quién eras, la sociedad no lo entendía, es más, te rechazaba y te agredía por ello, inclusive desde el seno familiar. Entonces, ¿qué pasó para que tú, a pesar de todo eso, siguieras adelante con tu identidad? Primero, resolver la cuestión económica. Uh-huh. Porque cuando ya mi papá me dijo, aquí en la carnicería ya no puedes estar porque ya se te nota tu enfermedad, y ya mis sobrinos me dijeron que qué onda con el apellido, ¿no? Entonces me tuve que salir de la carnicería y obviamente empezaron a bajar mis bonos en mi ropa, en mis zapatillas, en mis medias y en todo esto, ¿no? Entonces, lo primero era resolver
Yo ya sabía que yo era una mujer, yo ya sabía, ya me identificaba con esto, yo ya sabía que era mujer, pero yo no sabía qué mujer quería ser. Entonces, cuando entré a trabajar a Sanborns Xola por un amigo, Arturo Flores Mercado, y un socio comercial de Sanborns, que era el señor Caballero, que sin papeles yo entré a trabajar a Sanborns, al departamento de artículos para dulces y regalos y para caballeros, en el Sanborns Xola, inaugurando Sanborns Xola. Para mí fue lo más hermoso y maravilloso que podía haber habido en la vida, porque era un lugar donde me trataban como la señorita Emma. A mí me decía la jefa de piso, Emma, tú eres muy buena vendedora. Recuerda que yo tengo la escuela ya de mi papá porque yo había estado en la carnicería. Claro. Entonces tú vas a hacer mucho futuro aquí. Y a los 6 meses me empezó a decir, tráeme tu acta de nacimiento. Primer golpe, paz. ¿Estamos hablando más o menos de qué año? 70s. Ok. 70 y tantos. Uy, 70 y tantos. Una época súper represora. Entonces, mi amigo Arturo tiene un problema, lo acusan de un fraude y me dice, ¿sabes qué? Vas a tener que dejar de trabajar. Le dije, ¿por qué? Aparte ya estaba teniendo la presión del acta de nacimiento por parte de la jefa de piso. Me dijo, porque me están acusando de esto, pero eso se va a resolver. Pero van a investigar al Caballero, que es el socio comercial. Y cuando se den cuenta que tú eres mujer y que estás trabajando como mujer, nos van a meter a la cárcel. Fíjate, no decía, me van a meter a la cárcel por el fraude que dicen que hice. No, decía, nos van a meter a la cárcel porque te apoyamos. No, y además dándole trabajo, no te lo están regalando. Así es, a una persona que no es mujer y que está trabajando como mujer. Ni siquiera por el delito de falsificación de documentos, no, por el simple hecho de tener una apariencia que no correspondía a lo que ellos decían por el nombre. Fíjate. Qué fuerte. Qué fuerte. Entonces, cuando yo tengo que hacer esto, voy a recoger mis cosas, la jefa de piso me dice, no te vayas, tú aquí tienes una historia, no, hombre, tú vas a llegar te voy a dejar yo ya te di, ya te eché el ojo, te voy a dejar mi puesto, yo me voy en 5 años, guau. Yo me salí a llorar, yo me salí a llorar al eje Lázaro Cárdenas, estuve llorando horrores. Fue la primera vez que sentí cuando el patriarcado, cuando el sistema, no nada más. Yo ya había tenido la experiencia de los separos de la DIP. Para los que no sepan qué son los separos de la DIP, se los dejo de tarea. Búsquenlo, quién fue Durazo Moreno y quién fue López Portillo, para que sepan quién nos vigilaba y nos cuidaba en ese tiempo. Yo ya había estado en los separos de la DIP 4 semanas, siendo violada, rapada, violentada en todos mis derechos, incluso golpeada por una mujer trans allá adentro. Antes te dejaron salir y te dejaron viva, ¿no? Porque mi papá tenía un conocido. Cuando tengas oportunidad, si puedes leer una historia que se llama Los Ladrones Viejos, él menciona a una persona que le decían el Drácula, y el Drácula era era el amante de una sobrina de mi papá. Entonces mi papá va a verlo y le dice, oye, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde lo tienen? ¿Qué pasó? Tiene 3, 4 semanas desaparecido. ¿Dónde lo agarraron? Pues dicen sus amigos de aquí de la colonia que en la esquina. Y ya ves que se viste de vieja y la chingada, sus cosas que trae, pero ¿qué pasó? ¿Dónde está? Entonces te dice, no se preocupe, tío, yo ahorita lo investigo. Y sí, inmediatamente lo investigó, y ya le dijo a mi papá, dijo, sí, lo tenemos detenido, están los separos de la DIP, pero ya la semana que viene ya sale. De mi cuenta corre que ya sale la semana que viene. Sí, si no te hubieran gracias a eso, si no te me hubieran desaparecido, exactamente. No, y qué bueno que dentro de todo, que tu papá todavía en ese tiempo todavía no entendía tu situación personal. Pero me amaba. Exactamente. Porque ese es otro y te busco, porque eso es otra cosa. Los hijos creemos que los padres rechazan nuestra identidad y nuestra orientación y que nos odian, y no es así. Por ser los papás nos rechazan, pero y no es que nos rechacen, es que ellos les da temor. No entienden. Dicen, con sus ademanes y sus cosas va a salir a la calle y me lo van a golpear, me lo van a matar. A esta que quiere ser hombre, me la van a madrear, eso también es parte de lo que tenemos que empezar a aprender. Bueno, resolver la cuestión económica. Se me acaba Sanborns, ¿qué me voy a dedicar? ¿Qué voy a hacer? El trabajo sexual yo no lo ejercí porque dije, no, yo ya estuve en la cárcel y me prometí no volver a estar en una cárcel, ya sé lo que es eso. Yo sabía de las historias de las mujeres trans que amanecieron en el río Tula, recogidas por la DIP en los puntos de trabajo. Para mi suerte, llega al edificio donde yo vivo el bongocero de Lin May, que se llamaba Celfo Sánchez. Y en una pasada de cruce en las escaleras me dice, oye, yo te veía pasar antes, porque yo vivía acá abajo, y yo te veía que pasabas divina y gloriosa, y eran los chiflidos desde aquí hasta Troncoso.
Dice, y ahora te veo toda de capa caída, ya no te maquillas. Le digo, pues ya no tengo dinero. Si fue que mis papás ya no me dan dinero para que yo me vista como yo quiero y no tengo trabajo. Vete a trabajar con las vedettes en el Teatro Pueblo. Rocío Álvarez necesita un secretario. ¿Y qué tengo que hacer? Pegarle el broche al traje, lavarles el bikini, las plumas, arreglarle las pelucas, todas esas cosas que ellas hacen. Ve y preguntes. Yo te voy a mandar, sí. Al otro día llego al Teatro Polo, pregunto por Rocío Álvarez, asoma Rocío Álvarez, una mujer con una fisonomía autóctona, pero muy hermosa, y me dice, ¿tú quién eres? Le digo, soy fulano de tal, me manda selfo, y me dice, es que me dijo que me iba a mandar un jotito, le dije, pues soy yo, dice, es que pareces mujer. Y yo dije, ok, entonces voy bien, voy por el camino que yo quiero. Me siento en el lobby a esperarla, porque ella fue a arreglar sus asuntos, y veo de este lado que salen unos bailarines con sus camisas, sus playeras, sus pantalones llenos de canotillos, diamantinas, lentejuelas, espejos. Y salen las chicas de este lado con los tocados llenos de plumas, las boas, los marabús y todas envueltas. Y la música y el maestro de ceremonias cantando. Sí, pues lo espectacular, ¿no? Y yo así dije, ¿qué es esto? ¿Qué sucede? Y en eso veo bajar de las escaleras una mujer bellísima, veracruzana, con un cuerpazo regio, con las nalgas, hasta las nalgas, la cabellera llena, el cuerpo de diamantina, era la Yari Caballero, y baja y la veo caminando como reina en medio de todas las que estaban ahí, arriba el jugo, culeras, y se mete al escenario y dice el maestro de ceremonias, este es el cuadro para presentar a la diosa de Ébano, Yari Caballero. Y los hombres braman, y los hombres gritan. Dices, no, pues de aquí yo Y tengo dije, que yo ser, quiero ¿no? hacer eso. Yo quiero ser vedette. Y fuiste vedette, ¿no? Yo y quiero por ser... varios años. Y además fuiste una de las vedettes, sí, no cualquiera. Sí, porque fui una vedette que trabajó en el teatro de burlesque sin tener una reasignación sexual. Eso está sumamente interesante. Porque ya había mujeres trans. Un ícono, Jessica Muriel, ella es un ícono de las mujeres trans con reasignación. Ella hizo una gran fama en cabarets, pero todo mundo cuando iba a ver su espectáculo sabían que estaba viendo a un hombre que se había hecho operaciones. Y en mi caso no. Yo siempre trabajé en bajo perfil para trabajar como mujer cisgénero. Y siempre me presentaron como mujer cisgénero. Y en el teatro de burlesque, los 5 años que yo estuve, la gente sabía que iban a ver a Jessica Duvali, siempre imitada, nunca igualada, pero era una mujer cisgénero que era muy atrevida, que era tremenda, que hacía su show bonito, que esto, que el otro. Fueron 5 años en el teatro de burlesque, haciendo cabaret también, y haciendo algunas fotonovelas de la época, Chulas y Divertidas, Locos por el Sexo. Qué interesante. Sí, pero siempre como mujer cisgénero. ¿Y por qué dejaste el burlesque? ¿Se terminó? ¿Cambiaron las épocas? Llegó Carlos Salinas de Gortari, cerraron todos los espectáculos en la Ciudad de México, incluso en provincia, y llegaron las chicas table. Cuando llegaron las chicas table, se acabó el glamour, se acabaron las plumas, se acabaron el tejuela, los coreógrafos, los bailarines, porque ya nada más era llegar, quitarse la ropa y darle vueltas al tubo. Admiro, que no es tan fácil, admiro y respeto a las que tienen un buen show en un tubo, no cualquiera, no. Pero cuando se iniciaron, no todas eran de ese tipo de profesionales, no, eran, ya ahorita más, ya es todo un boom, eran mujeres que no sabían ni caminar, haz de cuenta como patos cansados que salían a dar un show terrible, a nosotras no, pero además todo lo vestían, como también me platicábamos antes de entrar al aire, que había también que la cantante, que el mago, que, o sea, había varias, era todo un show. La línea que yo trabajé fue bailarina de striptease en la Asociación Nacional de Actores, a donde yo pertenecí con el número de socio 13,549, y tengo los documentos, ahí dice, bailarina de striptease, bailarina de desnudo. Lo de vedette viene porque me tocó cerrar algunos shows. Cuando alguien cerraba un show, el que fuera, era la vedette. O el vedette, porque también había, por ejemplo, en el Cabaret Azteca, ahí en el eje Lázaro Cárdenas, muchos años cerró el show y era el vedette Paco Huesca, un cantante maravilloso que cantaba boleros, y ya habían pasado la Regia, la Reina, Suzuki, todas las hermosas, bellísimas, pero él por sus canciones románticas, boleros, y la gente iba a verlo, se llenaba el lugar para ir a verlo. Él era la vedette de ese lugar, por ejemplo. Entonces, lo de vedette viene porque cerraste shows
en algunos lugares, en algún palenque, en algún cabaret, algún teatro o en algún evento que hubo. Entonces ya ahorita ya estás hablando de que ya son principios de los 90s. Entonces, ¿qué pasó? ¿Saliste de vedette? ¿Qué hiciste o qué fue? Después, mira... ¿Cómo llegas a la lucha social? Que bueno, esa siempre la hace uno desde cualquier yo siempre la trinchera, hice. ¿no? Mira, yo como una vez una compañera me dijo, es que yo no conozco tu trabajo. Le dije, no, mi reina, mi trabajo está desde la colonia, desde la casa, desde la cuadra, desde el tibiri, desde la iglesia, desde la casa, desde la escuela. Desde la congruencia. Sí, le dije, esa es mi lucha. Le dije, yo no me he parado nunca frente a una embajada y he peleado por algo, no. Pero a mí me partieron la madre en las calles de mi colonia. A mí me partieron la madre el sistema. A mí me partieron la madre los maestros, poniéndome apodos, rechazándome la escuela. Desde ahí viene mi tarea, desde ahí viene mi ejercicio. Entonces no me digas que tú no conoces mi trabajo, porque cuando tú naciste, yo ya tenía 15 años de estar sufriendo los madrazos que me estaba dando la sociedad. Ese es mi trabajo. Siguiendo abriendo brechas y algunas puertitas que apenas medio se abrían, ¿no? En el teatro yo sufrí discriminación entre las propias hermanas trans que ya tenían una reasignación, porque ellas decían, yo ya estoy hecha, yo ya soy una cuina, tú no, tú todavía eres un travesti. A pesar de que yo pasaba después que ellas, porque yo tenía un show como mujer cisgénero muy atrevido. Ellas se iban a sus fiestas y no me invitaban. Claro, no era... Se iban con sus novios y no me invitaban porque pensaban que porque yo tenía todavía mis genitales de nacimiento, pensaban que los hombres me iban a descubrir y las iban a descubrir a ellas también. Pero qué interesante, pero a la vez qué difícil, ¿no? Porque venías de un mundo que te dijo, no, aquí no vas porque tienes esta identidad. Creo que le dio igual el Juy. Sí, ahorita esperemos que se le quite. Porque te definías ya como tal, ya hasta trabajabas así, y los que estaban ahí, que lo lógico hubiera sido que también te apoyaran, te acogieran. El gerente del teatro, el señor Salazar, él ya había trabajado con mujeres trans con reasignación sexual, Gabriela Martel, Narda Rossetti, Dina Yazbek, varias. Entonces, cuando yo me presento, yo tenía un representante, cuando yo me presento a la carpa olímpica que estaba ahí en el eje Lázaro Cárdenas, por adelantito del Salto del Agua, ya no existe, estaba esta carpa olímpica, yo me presento, él me ve y me dice, oiga señora, usted está muy guapa, muy joven, muy bonita, ¿quién la manda? Le dije, Julio César. Me dijo, véngase mañana, ensayos, y luego le voy a poner un cuadro con los bailarines para que se luzca usted, y guau. Ok, perfecto. Durante 2 años tuvimos esta buena disposición, y oiga Chapi, yo quiero un cuadro bonito, quiero un cuadro navideño, que sí señora, lo que usted diga. Cuando las hermanas trans van y le dicen al Chapis, es que ella no tiene reasignación. Me manda a hablar y me dice, oiga señora, yo quiero hablar con usted. Dígame, ¿es verdad que usted no está operada? Sí. No es posible que que... Le digo, a ver, ¿alguna vez me han chiflado? ¿Alguna vez me han mentado la madre? ¿Alguna vez alguien le ha venido a decir que yo soy un hombre? ¿Alguna vez alguien le ha dicho se le salió un huevo, se le salió algo? ¿Dejaron de pagar su boleto para...? No. Entonces déjeme trabajar. Pero a partir de ahí empezó una histeria y afloje con el aumento de sueldo. Lo que a las otras no. Las otras llegaban y le decían, Chapi, ya tengo aquí 6 meses, aumentame unos 100 pesitos aunque sea. Que eran como 1,000. Porque acuérdate que hablábamos de millones en ese tiempo. Y yo cuando iba, era un peleadero porque él sabía que yo no tenía una reasignación. Y por ese mismo motivo... Hijo, qué fuerte. Fíjate, y yo era la que le metía a la gente. Además. Porque además al público llegaban y le decían a las acomodadoras, oiga, ¿está Jessica Duvalli? ¿Va a presentar su show candente? Sí, ay, pago mi boleto. ¿Ves? Eso es discriminación. Sí, las propias hermanas trans discriminando. Ahora yo vivo discriminación por parte de las hermanas trans por cuestión de la edad. Sí, que ahorita ya estamos a punto de irnos otra vez al corte. Con eso queremos hablar en el último
bloque. Ay, el último bloque. En el amiga. último bloque. Bueno, el último bloque de esta oportunidad. Sí. Precisamente meternos ya al tema de lo que sufre una mujer trans de discriminación, pero no solo en su comunidad, y bueno, lo que ya nos has ido detallando ahorita que has vivido de una forma muy rápida, porque hay mucho que luego Sí. sería interesante también abordar todo eso. Es que en cada historia hay un tema, Sí. o 2 temas, o hasta 3 temas. No, aquí va. Y si tenemos que desglosar cada tema, nos llevamos un programa. Sí, claro. Sí, no, y bueno, y vamos, espero que tengamos más oportunidades de Sí, que nos sí, claro que acompañes, pero sí no dejar de ver la parte de discriminación, porque ya no, pues sí está muy interesante la historia, pero ¿y la discriminación pero es que, qué, no? Pero es que la historia que Pero te pues estoy es platicando que es discriminatoria totalmente. desde el principio. Sí, totalmente. Lo primero desde con lo la que tenemos que familia, luchar es todo. la discriminación. Los primos diciéndole a mis papás, tío, ¿qué pasó? ¿Por qué lo deja que se vista de mujer? Y que no venga aquí, la vergüenza. Eso es discriminatorio. Claro. Desde los vecinos que le decían a mi mamá, oiga, ¿por qué deja que se vista de vieja? ¿Qué no ve que esto? ¿Qué no ve que el otro? Sí. Eso es discriminación. Claro. Desde mi propia madre de decirme, ¿sabes qué? Yo no te voy a dar dinero para que te vistas como vieja. Mi propia madre. Sí que a mí me lo dijeron de los cigarros, pero no es lo mismo. Me dijeron, ¿quieres fumar? Tú págatelos, pero no es lo mismo. Eso ya, desde ahí, es una historia completa de discriminación. No, y de lucha, como decías, ¿cuál? ¿Cómo que no has sabido? Pues si llevo toda mi vida luchando, ¿no? Así es. Entonces, bueno, síganos acompañándonos aquí en Y tú también discriminas. En un ratito estamos de vuelta con ustedes. Ay, un abanico. Ahí la musiquita que nos puso de fondo David sí me gustó. Que nada más la pueden oír en el podcast, entonces luego si quieren repetir los que ya nos vieron por Facebook, nos hicieron favor de acompañarnos por Facebook, por iVoox y por Spotify, ahí sí nos pueden oír con musiquita de fondo y le da así como en una película, ¿no? Que empieza el tan, 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 es igual aquí. Y bueno, estamos regresando del corte, nos quedamos precisamente ya aunque toda la historia, como bien lo dice Emma, pues toda mi historia ha sido de discriminación desde que me identifiqué como mujer trans, pero bueno, ha Desde sido una niña. carrera constante. Desde niña. Contra la discriminación. Aquí deben de recordar, amigos, y si no, los invito a que vean el primer programa de esta serie de Y tú también discriminas, o el de la normalización de la violencia. Ahí explicamos precisamente a qué se nos referimos con discriminación y cómo es que a través del tiempo se ha ido normalizando, ¿no? Lo que contábamos de los apodos. Pero en específico, siendo tú ya mujer trans, ya después de haber pasado por estas cuestiones del vedetismo, que además jalabas mucho público y por no tener reasignación se te discrimina. ¿Qué pasa después? Bueno, llega Carlos Salinas de Gortari, ir a los lugares, llegan las chicas tables, se acaba este trabajo, empiezo a buscar otros trabajos, no encuentro, obviamente no había papeles, ya andaba yo en cierta edad, no grande, pero ya en cierta edad como para seguir trabajando en esto. Entonces, a mí me tocó vivir la etapa de alcoholismo activo terrible. Fue un gran compañero el alcohol porque el alcohol me quitó miedos. Recuerda que nosotros las personas trans venimos de una historia donde carecemos y traemos la emoción de la no pertenencia, traemos la emoción de la discriminación, traemos la emoción del rechazo, traemos la emoción del desprecio, traemos la emoción de que no encajas en este lugar, no encajas en esto, porque además si eres mujer trans te tienes que operar. Y no era así. Además, si eres mujer trans te tienen que gustar nada más los hombres. Y no es así.
Entonces, cuando tú te descubres, en mi caso, todo esto, esta cuestión me da temor. Para salir a trabajar con 200 cabrones que están borrachos en función de medianoche gritando pelos, pelos, y que a todas ya les mentaron la mamá y las metieron con chiflidos, yo tenía que echarme mis alcoholes. El alcohol fue un gran compañero porque me quitó el miedo, me quitó el temor. Yo no era una mujer empoderada en ese momento. Tuve mucho valor y agarré mucha resiliencia de todos los golpes que me dieron para hacer lo que yo quería hacer. Pero en ese momento mi muleta, mi silla de ruedas era el alcohol y yo caí en el alcohol. Yo terminé con los teporochos de Garibaldi. Entonces, sí, que como todas las adicciones, ¿no? Sí. El alcohol pudo haber sido la en mota. el momento fue maravilloso, pero luego cobran facturas o pudo haber sido también una relación tóxica. Sí, muchas mujeres trans, terrible, trans se unen a hombres terribles, pues nada más las explotan y las golpean, las contagian de no sé qué cosas, dame dinero. ¿Por qué? Porque ellas están necesitadas de oír y sentir lo que ellos les dan, cuando lo primero que tenemos que hacer es aprendernos a amarnos nosotros. Yo tuve que aprender a amarme a mí, besarme a mí, aceptar mis rodillas flacas en esta edad, aceptar mis tetas hasta la panza, aceptar mi celulitis, para aprender a amarme. Yo no necesito que me venga a reforzar mi amor. Que eso debe ser para cualquier ser humano, no solo las mujeres trans, pero yo creo que ustedes todavía más por toda la situación que han tenido que ir. Entonces, ¿qué pasa cuando se me quita el trabajo? ¿Qué pasa cuando sucede esto? En una noche de estas de alcohol, un taxista me lleva a mi casa, me quiere robar, nos confrontamos a golpes, se cierra la puerta del coche cuando yo salgo, me arrastra una cuadra, voy a dar al hospital, estoy 2 semanas hospitalizada, mi papá ya me había dicho, tú no sabes tomar, tú no eres una mujer para tomar, ya retírate de ese ambiente. Y cuando me vio en el hospital fue y me dijo, y fue algo que se me quedó en la memoria, me dijo, mira hija, si te matan te cafeteo, pero si te dejan en una silla de ruedas, que te metan una puñalada en la espina dorsal, ¿qué es? O que te dejen marcada de la cara, no vas a servir ni para puta. Y yo me quedé pensando y dije, ay, sí es cierto, tiene razón. Muy fuerte, pero tiene razón. Muchas amigas, muchas personas me han dicho, ¿por qué crees, Emma Jessica, que las mujeres trans que ya pasó su edad siguen paradas en las calles prostituyéndose por 20 o 50 pesos? Les dije, porque la calle produce adrenalina y te vuelves adictas a esas adrenalinas. El día que están en su casa sentaditas viendo la televisión, tomándose su copa de vino tinto como yo hago, o leyendo, o en la compañía de un hombre agradable, o en la compañía de tu familia, dices, ya me aburrí, dicen, ya me aburrí, sí, yo me salgo, necesito estar parada en la esquina a ver qué güey me va a llegar, con qué pistola, con qué cuchillo, o qué sexo voy a dar, o qué sexo me va a dar, porque se apegan a esa adrenalina. Se vuelve uno adicto al riesgo. Así es, al peligro, y también te vuelves adicto a discriminación, ¿eh? El día que no te discriminan, sufres porque dices, no me están tomando en cuenta. Exactamente, que ese es otro tema. Bueno, sí. Entonces mi papá me dice, voy a vender un terreno y ponte un negocio. Ok. Llega una persona y me dice, ando vendiendo mi tienda, sé que andas buscando un negocio. Y a partir de ahí agarré la tienda. Yo sí me salí de trabajar de la noche a la mañana, dejé todos los escenarios, dejé todas las luces, dejé todos los reflectores. Ahora ya no. Pero sí, un buen rato. Sí, yo 6 años me dediqué a trabajar, a ver a mi padre, a ver mi casa, a ver la pareja que yo tenía, que también después cayó en el alcohol. Ese es otro tema. Yo vivo con un hombre también en mi casa, que tenemos 25 años, fuimos pareja, 10 años hicimos todo lo más padre que pudimos haber hecho y ahorita tenemos 15 años de ser como hermanos. Y sí se puede, no me digan que no. Sí, no, sí se puede. Posible. Entonces, me dedico a trabajar la tienda y un día alguien me dice, tengo boletos para ir a ver a Lupita D'Alessio al Teatro Blanquita. Sí, voy. Le digo a Tomás, vamos, acompáñame, son 2 boletos. Ya que voy a ver a esa pinche vieja, guau. Dice, bueno, total. Es una intérprete maravillosa. Me dice, bueno, ándale, pues te acompaño. Entramos al Teatro Blanquita. Yo tenía más o menos como 5 años que ya no acudía a esos lugares. Yo había dedicado a andar en el alcohol, en la peda, en los cabarets, en la tienda, en los bares que había de esa época, como son el 14, el 33. 14, si alguna vez no, bueno.
Que también de eso se debería de hacer un programa. Las tecatas, ¿no? Bueno, yo en alguna vez y subí en el Facebook una historia de todos los lupanares que habían desde la entrada del eje Lázaro Cárdenas, cruzando Garibaldi, más adelante saltando Blanquita, y son historias de vida. Todos son historias de vida, porque en esos bares de mala muerte buscamos el amor y dejamos mucho dinero y dejamos mucho de nuestra autoestima ahí. Muchos amanecieron muertas, muchas amanecieron asesinadas, o simplemente amanecías en un hotel con un tipo que ni conocías, que nunca le habías visto la cara, o amanecías desnuda porque se habían llevado todo. Todas son historias de vida fabulosas, pero bueno, son otros ya las temas. iremos retomando. Entonces, llego a ver a Lupita D'Alessio y cuando se apagan las luces y se abre el telón y salen los bailarines, me pongo a llorar. Claro. Me puse a llorar porque dije, yo estaba ahí. No, y además dicen las personas de teatro que una vez que tocas un escenario ya nunca más lo puedes volver a dejar. Bueno, la prueba está. Pero bueno, ahora ya a esta edad, voy a cumplir casi 60 años, ahora a esta edad, por ahí hombres homosexuales con tendencias drag, o hombres homosexuales con fiestas reg y todas esas cosas, me invitan, me dicen, oye, ven, haznos un show, báilanos como nos bailabas antes, o entre las amigas, oye, haznos un numerito o alguna cosa así. O sea, estoy vigente. ¿No? Qué bueno. No vivo de eso, pero sí estoy vigente, ¿no? Y además algo que me gusta y participo bien, me sienta bien. O sea, no soy completamente alejada. Sí estuve muchos años alejada, porque bueno, pues yo me dediqué a hacer mi casa. Claro. Porque cuando yo retomé la tienda, pues era un terreno. Estaba a nombre de mi madre, entonces tuve que hacer todo lo que tenía que haber hecho para poder tener una casa a esta edad. Muchas amigas me dicen, es que estas llegaron a viejas y no tienen nada. Sí, porque no hubo una voz que les dijera. A mí sí, yo tuve un padre, gracias a la vida yo tuve un padre que me dijo, te van a dejar en una silla de ruedas o te van a dejar marcada, es tiempo de que empieces a ver otra forma de ganarte la vida. Y fue cuando yo agarré la tienda, negocio que conservo y que es el que me da de tragar hasta la fecha. Entonces, para esto tienes que hacer un cambio total de vida. Y ser disciplinado, ¿no? Finalmente. Abro a las 9 y cierro a las 11:30 todos los días, 365 días del año. Pues sí. Porque el día que yo quiero descansar es la hora que me están tocando la puerta. Hay unas caguamas, ándale, no seas mala onda. ¿Y cómo dejas ir 200, 300 pesos? No sí, muy buenos y muy queridos, así es, ¿no? Así es. Entonces, a partir de ahí, ese fue el cambio que tuve que hacer de salirme de los escenarios y meterme a la tienda para trabajar, lo cual agradezco porque yo te aseguro, porque al entrar a la tienda tuve que dejar el alcohol. Yo no estuve en un grupo, yo no me anexé nada, yo no lo necesité. Entiendo que hay gente que sí lo necesita y qué bueno que lo hace. Y qué bueno que existan esos grupos, ¿no? Claro, sí. Yo no tuve la necesidad, pero tuve que irle bajando a mi forma de vida. Aparte llegó Tomás, entonces ya era una relación estable, ¿me entiendes? Yo dije, bueno, ya no necesito. Ya afortunadamente fue una buena relación, ¿no? Con todo y todo. Sí, que después me tocó vivir su alcoholismo. Ese es un tema para las familias. Ese es un tema para las familias. Para la non. También sería interesante de repente invitar cómo vivió mi familias. papá, cómo vivió mi mamá y cómo viví yo el alcoholismo de Tomás. Sí, no es fácil. No. Luego es peor que el que está tomando. El que está tomando ni cuenta se da luego. Estamos ¿no? hablando de detalles como, por ejemplo, que yo un día llego a mi casa y no encuentro la pistola y me dice mi mamá, pues es que vino Tomás y anduvo ahí. Y cuando llega la semana todo ebrio, dado a la madre, le digo, oye, ¿qué pasó con la pistola? La empeñé. La empeñé por 2,000 pesos. La pistola me la regaló mi padre y me dijo, esta pistola es para el cuidado de la casa. El día que un cabrón se te quiera métele de balazos en las patas. Y yo esa pistola la tenía. Llego con la persona que la empeñó y le digo, dame mi pistola, tenos 2,000 pesos. Me dijo, no, ¿qué crees que me gusta? Me la voy a quedar. O si la quieres son 5,000 pesos. Le dije, tú sabes que ese revólver no vale 5,000 pesos, vale los 2,000. ¿Por qué me estás cobrando además? Porque me gusta. Pero como era algo significativo para mí, la tuve que rescatar. Estamos hablando de esos detalles que se suman un montón cuando la familia tiene que convivir con un alcohólico o un drogadicto. Que ese es un tema bueno. Sí, que además hay que tomar en cuenta que uno cae en esas adicciones como tú bien nos los fuiste relatando por alguna situación que no, claro, por consecuencia, es un efecto cuando en la de casa toda no, esa violencia que he vivido, cuando en la casa no te dan este soporte que es amor,
tocamientos, abracen a sus hijos, Ay, bésenlos, sí, que lo díganles quieren. cuánto los Pero de quieren. forma congruente, no agua. Sí, no, o sea, díganles cuánto los aman, abrácenlos, quiéranlos, y si tienen un hijo o una hija trans, es lo mismo, abrácenlos, quiéranlos, y si le dice, papá, me quiero vestir de la princesa azul, vístete de princesa azul y yo también voy a vestir de princesa para acompañarte. Lo único que le pueden dar a esos hijos es amor, apoyo, no hay más. Como ahora el fin de semana fui al cine y estaba una promoción de los mascotas y los pintaban todos y los papás nada más ahí aventando a los niñitos hasta que había una pareja de papás que también se pintaron. Yo fui y me pinté también porque Claro. me encanta sacar a mi niño interior. Claro. Dices, pues es que como que no se han dado cuenta en este ánimo de no le pegues porque vas a traumar al bebé. Con todo respeto, yo siento que está pasando un fenómeno más triste, que es que ya están alienizados por un lado los niños y por el otro lado los papás, ¿no? Y eso no puede ser, porque necesitamos una guía forzosamente, pero Así una guía es. amorosa, Así porque una es. guía con golpes también te Amorosa, pasa. Porque es que es responsable. muy difícil ser papá, no hay una guía No. de cómo ser papá, y menos una guía para un hijo o una hija trans, o un hijo gay o una hija lesbiana. No existen estas guías. Los padres van aprendiendo también con nosotros conforme vamos. Cuando un hijo o hombre homosexual llega todo golpeado y el papá le dice, ¿qué te pasó? No me pasó nada. ¿Qué te pasó? No me pasó nada. El papá, para él en ese momento es un dolor, es una frustración, es un coraje, porque le están pegando a su hijo que él ama, aunque sabe que es homosexual y que a lo mejor puede tener cierto desprecio hacia esa condición, pero a su hijo lo ama. Claro. Pero eso lo tenemos que aprender con el tiempo. No es tan sencillo, pero nosotros estamos rompiendo cadenas. ¿Y consideras que falta? Bueno, definitivamente todavía falta mucho, porque si no, no habría transfeminicidios, y en el aumento triste y lamentable y muy, pues lo tenemos que decir, muy... Falta mucho. No es nada más el nombre. Ok, Ajá. ya podemos, las que queremos, hacernos un cambio de nombre aquí en la ciudad. Ojalá fuera en toda la República Mexicana, pero no es nada más el nombre. Estamos hablando, por ejemplo, en temas de salud. Actualmente Sí, la los doctora protocolos, ¿no? Sheinbaum quiere hacer una clínica trans. Pero eso es alienizar otra vez a las personas. Ese es el ¿no? tema que no han entendido. Porque, o sea, la clínica trans está aquí en Santa Fe y yo vivo aquí en Xochimilco. Me apuñalan. Yo como mujer trans no puedo llevar a ningún servicio médico que tenga cerca porque me van a decir, Es absurdo. tú ya tienes tu clínica trans, llégale allá. En lo que llego allá ya me morí desangrada. Sí, es ¿Por una qué no acción mejor? afirmativa que tal vez no viene de una intención de además cuidarlas, cuidarla a toda la comunidad, pero que se vuelve completamente incongruente en este tema de inclusión. Totalmente, porque Ahí entonces está van a tu ver, clínica. mire, ese entró ahí. Así es. O ese. Como lo que sucede ahora en la Clínica Condesa, que es una clínica para personas que van por sus medicamentos para VIH, pero también van las hermanas que llevan una hormonización. Y cuando las ven entrar, a mí me lo han dicho, es que me vio un cliente entrando a la clínica y ya me quiere matar porque dice que yo tengo VIH y que he estado con él. Claro. Y wow. Fíjate, entonces yo digo, ¿por qué no ocupar esos 3 pesos para hacer esta clínica trans que quieren hacer, en hacer talleres y especializar personas en todas las clínicas que ya existen del Seguro Social, del ISSSTE y del Seguro Popular y hospitales de gobierno? ¿Por qué no hacer talleres? ¿Por qué no hacer una especialidad Sí, los trans? protocolos. Y además que Y sean talleres exactamente. obligatorios. Yo veía ayer en Discapacidad que hay un curso fantástico de violencia de género para servidores públicos, que los que quieran ir, pues no todos van a querer ir, es más, muchos no van. Yo digo, ¿por qué no lo hacen forzoso? Yo que hagan tengo forzosos 20 estos años. protocolos que ya existen. Tengo 20 años yendo al Hospital Gabriel Mancera a sacarle sus medicamentos a mis amigos, y en estos 20 años me he enfrentado con una discriminación terrible y los he educado. Pero cuando yo les toco el tema, una vez me confronté con el subdirector del hospital y le dije, por favor, necesita usted talleres, desde el que abre la puerta, desde seguridad, desde las de control, desde el que hace el aseo, para que a mí cuando yo entre no me digan señor. Sí, claro, y además estás en todo tu derecho. ¿Y sabes cuándo lo han hecho? Nunca. Y tengo 20 años proponiéndoselos. Bueno, esperemos que pronto cambie eso. Pero hay que seguir insistiendo. Hubo una trabajadora social que me dijo, ¿cuánto nos vas a cobrar por venirnos a dar un taller? Le dije, ¿me invitas a comer?
no hay problema. Le dije, pero júntame, no me traigas 3 gentes. Sí, no, hay Tráeme que juntar todos a los de todos. control de ese turno, tráeme todos los que hacen el aseo de ese turno, tráeme a los doctores. Cuando yo fui a urología, el doctor lo primero que me dijo cuando me vio entrar y me senté, me dijo, yo no te voy a meter el dedo, ¿eh? Qué barbaridad. Y yo le dije, no, doctor, a mí los únicos que me meten el dedo son mis novios y son de 30 años. Usted ya pasó por esa edad, ya no lo necesito. Entonces tuve que contestar de esa manera porque él me ve y dice, ay, ese es un puto vestido de mujer que viene a ver que le metan el dedo. No, Pero aunque así fuera, no tiene, por ética ni siquiera tendría que decirlo. pero me lo dijo. O sea, no me dijo, te voy a hacer tu estudio, te voy a hacer tu... Es que a veces se les olvida, sobre todo, no digo que todos, pero a muchos médicos que están en la burocracia, que se les olvida que tratan con seres humanos, bueno, que están y los que no están, se les olvida que tratan con humanos, se ha perdido esta parte humana del médico. Pero en de dar toda servicio. su universidad que le dan, en todas sus especialidades que les dan, en todo lo que tú quieras y mandas, le dan, no les dan nunca un taller, no les dan un taller de sensibilización para las personas LGBT. Ah, no, bueno, menos. Y mucho menos. Y ya existen, Y ya mucho menos, existen. y mucho menos para las personas trans, mucho Sí, menos. no. Ay, no cabe duda que desafortunadamente el tiempo nos ganó. Hasta David dice, sí, yo me quedé con dudas. Si tienen preguntas o sugerencias, ya saben, de temas, si tienen preguntas para nuestra invitada, que posteriormente se las podamos hacer llegar y se las contestemos, por favor escríbanos, ya saben, ITD Radio @yahoo.com, ese es nuestro correo electrónico. Estamos también en YouTube como Y Tú También Discriminas, en Facebook. Y pues muchísimas gracias. Vamos a tener que agendar la continuación, porque falta toda esta parte de tu lucha social, pero ya a partir de cierta edad, ¿qué pasa, no? Porque imagínate, es muy importante si los también. hombres y las mujeres cisgénero en este país después de los 35 años ya no son productivos, Y le sufren, ¿no? Y les sufren, imagínate los hombres y las mujeres trans. Peor. ¿No? Y es interesante visibilizar vamos eso, a platicar de por qué hacerlo. muchas hermanas trans están viviendo en la calle. Vamos a hablar por qué muchas hermanas trans están viviendo abajo de un puente. Y que es problema de todos. Sí. Y es todos como sociedad tenemos que ver la manera de acabar con eso. Por eso ahora que la delegación Cuauhtémoc entrega una tarjeta de apoyo a mujeres trans de más de 30 años, muchos que se ponen al pedo, que no viven lo que están viviendo estas mujeres trans, el 80% de esas mujeres trans son mujeres ya de más de 50 años, que están amoladas de la pierna, de la rodilla, de las costillas, de las nalgas, de las tetas, de la cara, por las infiltraciones, por los golpes recibidos en sus puntos de trabajo, porque no pudieron nunca tener un departamento y viven en un departamento de los dejaron ser estilistas o trabajadores sexuales. Viven en bodegas, ¿no? Viven abajo de un puente, viven arrimados con las familias. Y son seres humanos. Acordémonos de algo, y ya con esto ya me está echando ojitos David, y si no luego me van a regañar afuera. Acordémonos que estamos hablando de otro ser humano, que siente, que piensa, pero que además nos puede aportar muchísimo. Hay que ver de la otredad, como se le llama, hay que verle las cosas positivas y de qué podemos aprender y cómo nos podemos complementar, porque finalmente estamos en un mismo mundo y cohabitamos aquí, y pues ¿por qué no tender una mano amiga a quien lo requiere? Nunca se sabe cuándo lo pueda necesitar. Claro, porque yo así es como lo veo. Por ejemplo, esa tarjeta de 2,000 pesitos mensuales para una chica que ya está chimuela, que ya se le cayó todo el pelo, que ya no puede ejercer el trabajo sexual porque no va a haber quien le pague, que anda mala de una pierna, por lo menos dice, con esos 2,000 pesitos voy y lleno mis despensas de latas, o si tiene una mascota, porque casi todas tenemos mascotas, y dice, ya tengo para las croquetas de Fido, o ya tengo para irme a comprar unos tenis, aunque sea de 100 pesitos al tianguis. Sí, por lo menos no. ¿Por qué verle la parte negativa? ¿Por qué no verle claro, la parte positiva cuando es ayuda a las personas que hemos tenido una lucha de años? Porque todas esas mujeres trans chimuelas y jodidas de las pompas y de las tetas, que andan en muletas, que están en silla de ruedas, todas ellas hicieron una lucha para que ahora una delegación nos pueda dar una tarjeta. Exactamente. Todas ellas hicieron una lucha para que ahora ustedes puedan andar en la calle tomados de la mano. Todas ellas hicieron una lucha para que ahora, porque también ese es otro tema que tenemos que tocar otro día, no se vive igual siendo mujer trans de Las Lomas, siendo mujer trans de Santa Fe, que las mujeres trans que vivimos en el barrio, que nacimos en el Tívori, o que anduvimos en el Rompe y Rasga.
no se vive No de es la lo misma mismo. manera. Y además también reconocerles que gracias a toda la lucha que han hecho a través de tantos años, el día de hoy se puede sentar una persona trans en un mantel verde académico, hablar de otras posturas. Entonces eso no hay que perderlo de vista, y además como sociedad en general nos aportan muchísimo. ¿Por qué? Porque es la disciplina, es la entrega a la lucha y sobre todo la entrega a seguir viviendo o sobreviviendo. Y el mensaje es más importante todavía. Decirle a las nuevas generaciones de hombres y mujeres trans que el suicidio no puede es ser tal vez el escape. momentáneo. Pero ¿saben qué? La neta, yo llegué a pensar en suicidarme, pero ¿saben qué? La neta, es bien chido llegar a los 60 años siendo y habiendo hecho lo que yo hice. Porque eso me llena. Soy una mujer plena, soy una mujer que está activa, me monto en la bicicleta, voy, y además cuida a su mami. y tengo sexo con mis novios. Ah, bueno, Entonces, eso sí ya, eso sí demasiada información. Pero bueno, no se suiciden, por favor. No, hay alternativas, claro. hay maneras de vida. No nada más es una forma de cómo te construyeron. Constrúyete con tu amor propio, quiérete y respeta para que te respeten. Efectivamente, bueno, pues yo no tendría más que decir. Y solo complementar de lo que dijo Emma, no están solos o solas. Así Si tienen este espacio también es para poderlos canalizar si tienen alguna de estas situaciones. Acérquense a nosotros, escríbanos si quieren, nos mandan un inbox y con mucho gusto los podemos canalizar para que tengan otras opciones. Y nos seguimos viendo aquí en este espacio de Y tú también discriminas, con otro tema muy interesante la próxima semana. Y bueno, esperemos en breve reagendar a Emma para seguir platicando de tantas cosas. Les agradezco mucho su atención a todas y todos y recuerden que seguimos construyendo un mundo libre de discriminación. Gracias, hasta luego. Gracias, Emma. No, gracias a ustedes.